En una cena que costaba 600 pesos por persona, su amiga se burló de mí frente a todos. Miré a mi novia, conté hasta 3 segundos, pero ella simplemente levantó su copa y los eligió a ellos. Coloqué suavemente el dinero en la mesa, la miré directamente a los ojos y declaré. Dejé que las risas se apagaran en el restaurante de carnes, puse en efectivo el pago de mi comida sobre la mesa y anuncié con calma, tienes razón. El experimento ha terminado. Empujé mi silla y salí, dejando a sus amigos de clase alta en un silencio sepulcral para que pagaran toda la cuenta. Ahora ella está bombardeando desesperadamente mi teléfono con 26 mensajes de texto perdidos y dejando flores marchitas en mi puerta. Quiere volver a mi casa totalmente pagada, pero la llave de bronce está encerrada en mi cajón. De forma permanente. He sido un electricista certificado durante 16 años. Comencé a instalar cables a los 18 años, como aprendiz de un tipo llamado Roy que me daba un golpe en la nuca si dejaba una caja de conexiones desordenada. Fui ascendiendo hasta que estuve a cargo de mi propio equipo. Hace 4 años, compré una casa pequeña, de 3 habitaciones, con un patio que necesitaba trabajo, y pagué en efectivo. Sin hipoteca, sin deudas. Desmantelé la cocina yo mismo, reconstruí la terraza trasera tabla por tabla durante 2 veranos y volví a hacer el cableado de todo el lugar. Un circuito a la vez, después del trabajo y los fines de semana. Esa casa es de lo que más orgulloso estoy en este mundo. Cada enchufe en ella, lo conecté con mis propias 2 manos. Por lo tanto, nunca sentí que le debiera a nadie una disculpa por lo que soy. No soy refinado. No sé qué tenedor es para la ensalada, pero me presento. Hago un trabajo honesto. Y construí una vida que está completamente pagada. Conocí a Vanessa 10 meses antes de esa cena de cumpleaños en una barbacoa en el patio trasero de un amigo. Ella trabajaba en finanzas en el centro de la ciudad, con algún título que nunca pude repetir bien. Era inteligente, rápida y de hecho se reía de mis bromas, y por un tiempo fue fácil. Fácil de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Pero los 2 mundos nunca encajaron realmente. Y en el fondo, creo que siempre lo supe. Sus amigos eran jóvenes del tipo corporativo que hablaban de bonos y viajes de esquí, y había algo que ella hacía cada vez que me presentaba. A los 10 meses, todavía no se sentía cómoda diciendo a qué me dedicaba. En una fiesta al principio, alguien le preguntó, ¿entonces, qué hace él? Y ella hizo una pausa. Solo un instante demasiado largo. Luego dijo, oh, él trabaja en la construcción. No dijo que soy electricista. No dijo que dirijo mi propio equipo. Solo una pequeña y suave niebla en la que podía esconderme. Me dije a mí mismo que no significaba nada. Las personas se equivocan en las presentaciones. Estaba nerviosa, tal vez distraída. Lo dejé pasar de la misma manera que dejé pasar muchas cosas ese año. Tampoco vino nunca a ver la casa en 10 meses. Y ni una sola vez había conducido los 40 minutos hasta donde yo vivía. Yo siempre iba a su casa en el centro. Me dije a mí mismo que era solo por conveniencia. Ahora lo sé mejor. Resulta que esa pausa era toda la historia. Simplemente, yo aún no estaba listo para escucharla. La primera vez que escuché la palabra real, estábamos en un bar en la azotea un par de meses después. Era uno de los grupos de trabajo de Vanessa, Brad y algunos otros. Todos con esas camisas impecables que cuestan más que mis herramientas eléctricas. Yo lo estaba intentando. Le pregunté a la gente sobre sus trabajos, me reí en los momentos adecuados, mantuve ambas manos alrededor de mi cerveza para no estar inquieto. Entonces Brad se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa. Entonces, ¿qué haces realmente todo el día? ¿De forma práctica? Le dije. Dirijo un equipo. Hago el cableado de casas y edificios comerciales. Le expliqué un par de trabajos que teníamos en marcha. Él asintió lentamente. De la forma en que asientes ante una exhibición. Ahí fue cuando Vanessa intervino. Puso su mano en mi brazo, miró alrededor del círculo y dijo, honestamente, salir con él ha sido una gran experiencia de aprendizaje para mí. Es como si finalmente estuviera viendo cómo vive la otra mitad. Todos se rieron. Risas cálidas y de aprobación,
como si ella hubiera dicho algo generoso. Brad levantó su copa por las experiencias de aprendizaje. Me quedé allí sentado sosteniendo mi cerveza, tratando de descifrar si acababan de hacerme un cumplido o de archivarme en un estante. Una mujer al otro lado del círculo se inclinó y me preguntó, con toda la dulzura del mundo, si el trabajo era peligroso, como peligro de electrocución. Dije, si lo respetas, no te lastimas. Ella dijo, Dios, yo nunca podría. Y la forma en que dijo que nunca podría no tenía que ver con el peligro. Tenía que ver con la obligación. Como si ensuciarse las manos fuera algo que le pasaba a la gente, no algo que una persona elegía y en lo que era buena. En el ascensor de bajada, le dije que se sentía un poco extraño que hablaran de mí como si fuera una excursión escolar. Ella puso los ojos en blanco con suavidad, casi con cariño, como si yo fuera un niño que había malinterpretado una broma. Oh, Dios mío, eres tan sensible con las cosas del trabajo, dijo. Fue un cumplido. La gente piensa que es genial. No lo conviertas en un problema. Así que no lo convertí en un problema, pero la palabra me acompañó de regreso a casa durante los 40 minutos completos. Experiencia de aprendizaje, como si yo fuera un curso en el que ella se había inscrito. Como si un día fuera a cobrar el crédito académico y pasara algo que sí importara. Unas semanas después, cometí el error de estar orgulloso de mi trabajo frente a ella. Teníamos un gran trabajo en el centro, la construcción de una oficina en un 6º piso, con mi equipo instalando cada pie de cable en el lugar. Lo había mencionado 1 o 2 veces, y una mañana, Vanessa preguntó si podía pasar en su hora de almuerzo para verlo. Me iluminé como un idiota. Le di la dirección, le dije a Frank que tendríamos una visita e incluso limpié mi camioneta. Pensé que finalmente ella quería ver lo que yo realmente hacía todo el día, en lugar de adivinarlo. Ella no vino sola. Trajo a 2 amigas de su oficina, ambas con tacones, ambas sosteniendo cafés helados. Y desde el segundo en que pisaron ese sitio, dejó de ser una visita y se convirtió en una gira turística. Una de ellas sacó su teléfono y comenzó a grabar. Oh, Dios mío, esto es tan crudo, dijo, enfocando a mis chicos pasando cables a través de una pared. Como verdadero trabajo manual. Me encanta. La otra se rió y preguntó lo suficientemente alto como para que todos escucharan si se les permitía tocar algo de la clase obrera. Posaron para una foto frente al panel en el que yo había pasado 2 días instalando el cableado más limpio de todo ese piso, le pusieron un título en el momento y voltearon la pantalla para mostrarse mutuamente la foto mientras se reían. Mi capataz Frank ha estado haciendo esto durante 30 años. Se quedó a un lado con los brazos cruzados, viendo a 3 mujeres grabar a su equipo como si fueran animales en un zoológico. No dijo una sola palabra. Solo me miró a los ojos por un segundo y luego volvió a mirar su portapapeles. He estado en lugares de trabajo difíciles toda mi vida. Nunca me había sentido tan pequeño en uno como me sentí estando allí. Vanessa pensó que salió genial. A ellas les encantó. Me dijo por teléfono más tarde que ellas pensaban que todo era genial. Esa noche en su casa, traté de decirlo claramente. Le dije que no sentía que sus amigas estuvieran impresionadas. Sentía que habían venido a mirar con asombro y burla. Le dije que una de ellas había preguntado si podía tocar algo de la clase obrera. Le dije que Frank lo vio. Todo mi equipo lo vio. Estos son los hombres que tengo que liderar cada mañana. Ella suspiró. De la forma en que le suspiras a un compañero de trabajo que sigue sin entender el punto. Siempre haces esto, dijo. Siempre conviertes todo en un gran problema sobre las clases sociales. Ellas estaban siendo amables. No todo es una declaración sobre ti y tu pequeño trabajo. Honestamente, no es la gran cosa. Tu pequeño trabajo. Ella ni siquiera se escuchó a sí misma decirlo. Y ahí estaba. El mismo movimiento de siempre. Yo planteando algo real y ella devolviéndomelo de inmediato. Como si el verdadero problema fuera que yo lo hubiera notado en absoluto. Casi lo dejo pasar. Dios sabe que me había vuelto bueno dejando pasar las cosas, pero algo había cambiado esa noche. Por primera vez en 10 meses, cuando ella me dijo que me lo estaba imaginando, no le creí.
Alrededor de una semana después de eso, tomé una cerveza con mi amigo Tom. Tom me conoce desde la escuela de oficios hace 20 años, más o menos. Había conocido al grupo de Vanessa exactamente una vez en un evento hace un par de meses, y había estado extrañamente callado al respecto desde entonces. Esa noche en el bar, después de 2 cervezas, finalmente soltó lo que sea que había estado guardando. Mira, no es asunto mío, comenzó, que es como Tom siempre comienza, justo antes de meterse en el asunto. Pero esa noche con sus amigos, la forma en que te hablaron, giró su vaso lentamente sobre la mesa. Hombre, honestamente no podía saber si era su novio o su obra de caridad. Me reí para restarle importancia. Él no se rió conmigo. Hablo en serio, dijo. ¿Estás seguro de que ella está saliendo contigo? ¿O está saliendo con la idea de ti, el tipo rudo con el cinturón de herramientas que puede mostrarles a sus amigos? Porque esas personas no te miraban como a un novio. Te miraban como un proyecto del que alguien se había hecho cargo. Esa palabra de nuevo, proyecto. Había comenzado a seguirme como una sombra. Le dije que le estaba dando demasiada importancia a una sola fiesta. Le dije que se acercaba la cena de cumpleaños. Los 29 de Lauren, en 2 semanas, todo el equipo del centro en una sola habitación. Dije que si realmente era tan malo como él pensaba, lo sentiría allí, tan claro como el día. Tom solo asintió lentamente, como un hombre que ya sabía cómo terminaba la historia y estaba siendo lo suficientemente educado como para no decirlo. Podría haber dejado que su advertencia se desvaneciera de la misma manera que dejé que todo se desvaneciera ese año. Pero 4 días después, no tuve opción. Lo escuché de su propia boca. Estaba en su apartamento. Ella estaba en la cocina hablando por teléfono y yo estaba en el pasillo, lo suficientemente cerca como para escuchar sin intentarlo. Tenía esa risa brillante y actuada, la que solo usaba con sus amigos, nunca conmigo. No, lo sé, dijo ella. Básicamente, a estas alturas es un proyecto de ciencias sociales. Es como si estuviera aprendiendo muchísimo sobre cómo vive realmente la gente normal. Hizo una pausa y luego hubo más risas. ¿Basta? Él es dulce. Ha sido toda una experiencia. Honestamente, me quedé en ese pasillo y sentí que el suelo se enfriaba bajo mis pies. 10 meses. Toda una experiencia sobre cómo vive la gente normal. Cuando colgó el teléfono, se dio la vuelta y vio mi rostro, ni siquiera parpadeó. ¿Qué pasa? Dijo, y luego, al notar el ambiente, agregó, oh, esa era solo Lauren. Estaba bromeando. Ya sabes cómo somos cuando hablamos. Un proyecto de ciencias sociales. A su mejor amiga. Mientras yo estaba parado a 10 pies de distancia en la habitación de al lado. Dijo que estaba bromeando. Lo dijo de manera fácil, suave, sin fricciones, como un guión que había repetido muchas veces antes y que nunca esperó tener que decirme a la cara. Y esa fue la parte que me impactó. Parado justo allí en su pasillo, supe de la misma manera en que sabes que un cable tiene corriente antes de tocarlo que ella no estaba bromeando en absoluto. Después de esa noche, dejé de dejar pasar las cosas. Comencé a prestar atención de la forma en que lo haces cuando finalmente sospechas que un problema ha estado ahí todo el tiempo. Unos días después, hubo un desayuno tardío en grupo. Estaban Vanessa, Lauren y un par de personas más. Observé a Lauren todo el tiempo. Porque, entre la advertencia de Tom y esa llamada telefónica, había comenzado a pensar que ella era la fuente de todo eso, el pozo del que todos los demás bebían. Efectivamente, en algún punto entre los huevos y la segunda ronda de mimosas, Lauren soltó un comentario burlón sobre el experimento de Vanessa. Fácil, casual. Una vieja broma desgastada por el uso. Nadie se inmutó. Todos la habían escuchado muchas veces. Me di cuenta por lo rápido que la mesa simplemente la ignoró y siguió adelante, así que le pregunté, lo más calmado que pude mantenerme, ¿a qué te refieres con experimento? Lauren me miró, con mitad lástima y mitad irritación, como si yo hubiera hecho una pregunta tonta. Se encogió de hombros. Relájate. Es un cumplido, en cierto modo. Eres como el chico más auténtico con el que ella ha salido. En serio, no lo hagas extraño.
No lo hagas extraño. Como si yo fuera el que lo había hecho así. Como si notar el cuchillo fuera más grosero que el cuchillo en sí. No discutí. Ya había aprendido que discutir solo lograba que me catalogaran como sensible. Pero conduje a casa esa noche seguro de una cosa. La broma no fue un desliz verbal. Era todo un idioma. Y cada uno de ellos lo hablaba con fluidez. Simplemente no me habían entregado el diccionario. 2 días después, Tom me envió una captura de pantalla. Había terminado en un chat grupal del que apenas formaba parte. Alguien lo había agregado meses atrás y nunca se había molestado en sacarlo. Era el círculo de Vanessa. El grupo del centro. Y ahí estaba por escrito, con los nombres a un lado y la fecha estampada justo en la parte superior. No era un sentimiento, ni una interpretación. Era evidencia. Un mensaje decía, ¿cuánto tiempo creen que dure el experimento? Risas. Otro de Brad decía, honestamente, estoy impresionado de que ella haya aguantado tanto tiempo pasando trabajo. Y luego Vanessa. Mi Vanessa, la mujer cuyo lado del armario estaba a punto de despejar, había respondido con un emoji riendo y 4 palabras, ciencias sociales, bebé. Aprendiendo. Lo leí 3 veces. Hay un tipo específico de silencio que llega cuando una cosa deja de ser un presentimiento y se convierte en una prueba. Ya ni siquiera estaba herido. No de la forma en que lo había estado en ese pasillo. Solo estaba mirando la verdad. En blanco y negro, con marca de tiempo, con su nombre justo ahí. Habían pasado 10 meses diciéndome a mí mismo que me lo estaba imaginando. Y aquí estaba el recibo diciendo que nunca lo estuve. No quedaba nada por interpretar. No quedaba nada que pedirle que explicara. Y aquí está la parte que realmente retorció el cuchillo. Durante todo ese mes, había estado planeando algo. Había despejado la mitad del armario de mi habitación, la habitación en la casa que construí con mis propias manos. Había mandado a hacer una llave de repuesto para ella. De bronce, brillante, guardada en el cajón de la cocina durante casi 3 semanas mientras me armaba de valor. Iba a pedirle que se mudara conmigo. Había practicado las palabras en mi camioneta como un adolescente. Así que me quedé allí de pie en mi propia casa, la casa que ella ni una sola vez había conducido los 40 minutos para ver, sosteniendo una llave que había mandado a hacer para una mujer que me llamaba un proyecto de ciencias sociales ante sus mejores amigos y se reía. La mitad de un armario vacío, esperando a alguien que pensaba que toda mi vida era una etapa pasajera. Volví a poner la llave en el cajón y lo cerré deslizándolo. Y por primera vez en 10 meses, dejé de hacer la pregunta que había estado haciendo todo el tiempo. No era cómo soluciono esto. Ni era cómo hago para que ella me vea. Era algo más frío. ¿Cómo me alejo de esto de forma tan limpia que ella nunca pueda decir que fue su decisión? No decidí hacer estallar nada. Ese no soy yo. Lo que decidí fue más simple y mucho más frío. Iría a esa cena y observaría. El cumpleaños de Lauren era ese sábado, en un exclusivo restaurante de carnes en el centro. Una reserva para 12 personas. Todo el grupo reunido en un salón privado. Una semana antes, lo habría temido por todas las razones habituales. Ahora, casi quería ir porque en una habitación como esa, con unas cuantas copas de vino, todos iban a entregarme la verdad sin que nadie se molestara en adornarla. Tom me había dicho que lo sentiría allí si era real. La captura de pantalla ya había demostrado que lo era. La cena era solo el lugar donde finalmente dejaría que cayera el peso de la realidad frente a la gente, con testigos en la habitación. Pero quiero ser honesto sobre lo que realmente estaba sopesando esa semana, porque no era poca cosa. Y no voy a fingir que fue fácil. Fueron 10 meses, una mujer a la que había amado, la primera cosa en años que se había sentido fácil en lugar de ganada con esfuerzo. Hay una versión de ese sábado en la que decido que el chat grupal eran solo personas siendo estúpidas en línea, en la que me presento, sonrío, mantengo la paz y me quedo con ella. Muchos hombres aceptan exactamente ese trato. Se dicen a sí mismos que es madurez. Pero yo había hecho los cálculos de ese trato sentado en mi camioneta después del mensaje de texto de Tom. El precio de aceptarlo no es una mala noche.
El precio es que pasas los próximos 5 años siendo la pequeña e interesante historia de alguien en las fiestas. El electricista. ¿Pueden creerlo? Hasta el día en que ella finalmente termine el experimento y busque a un hombre al que pueda presentar sin esa pausa. Ese era el verdadero costo de quedarme callado. No una cena incómoda. Toda una vida entregada a personas que ya habían decidido que yo era una etapa pasajera. Así que la noche anterior, me senté en mi propia cocina, la que desmantelé hasta los cimientos y reconstruí. La que ella ni una sola vez condujo para venir a ver. Y me impuse una sola regla. La dije en voz alta a solas. Como una promesa de la que no te puedes arrepentir. Si me atacaban en esa habitación y ella se sentaba allí y no decía nada, eso sería todo. Ni una pelea, ni una larga charla, ni una segunda oportunidad disfrazada de conversación. Terminado. Me levantaría. Me iría. Y nunca se lo explicaría 2 veces. Y esto es lo que necesito que la gente entienda. No estaba enojado cuando lo decidí. El enojo ya se había esfumado días atrás en ese pasillo y con esa captura de pantalla. Lo que quedaba era solo claridad. El tipo de claridad que obtienes en el momento en que finalmente encuentras el cortocircuito que has estado buscando durante horas. Silenciosa, certera, casi pacífica. Le había dado 10 meses del beneficio de la duda. Le estaba dando exactamente una noche más. Solo una, y ella entró a ese restaurante de carnes sin tener idea de que se le estaba dando una última oportunidad en absoluto. Esa era la línea. Y en el segundo en que la tracé, no quedó ninguna versión de mí que pudiera retroceder sobre ella. El restaurante de carnes era exactamente lo que esperaba. Un salón privado en la parte trasera, una mesa larga, velas, una carta de vinos más gruesa que un libro de códigos. Éramos 12. Me habían sentado cerca del extremo de la mesa, lo cual noté y decidí no tomarlo como algo personal todavía. Vanessa se sentó a mi lado con un vestido que yo nunca había visto, brillando en medio de ese grupo de la manera en que nunca lograba brillar en una barbacoa. Durante la primera hora solo observé, tal como me había prometido a mí mismo que haría. Y lo que pasa cuando realmente observas es que dejas de escuchar las palabras y comienzas a escuchar la música debajo de ellas. Las bromas sobre el personal de servicio de alguien. La forma en que Brad me preguntó en voz alta si alguna vez había estado dentro de un lugar tan agradable. La pequeña risa que circuló cuando supe que vino quería. Sorpresa. Como si el perro hubiera hecho un truco. Nada de eso era nuevo. Solo pasé 10 meses diciéndome a mí mismo que era algo distinto a lo que realmente era. La cuenta, cuando llegó a mitad de la cena para los que se iban temprano, superaba los 600 pesos por persona antes del vino. Brad lo anunció como un desafío, mirándome para ver si me inmutaba. No lo hice. Gano buen dinero. Simplemente no hago ruido al respecto. Entonces Lauren se puso de pie, con la copa en la mano, y la golpeó con un tenedor. La mesa se quedó en silencio para ella, de la forma en que nunca se quedaba en silencio para mí. Agradeció a todos por venir. Hizo las cosas habituales de la cumpleañera, y luego se dio la vuelta, me encontró al final de la mesa y esbozó esa sonrisa, la que yo había llegado a reconocer como el filo frontal de un cuchillo. Y solo tengo que decir, dijo ella, que el verdadero jugador más valioso de este año pasado ha sido el pequeño experimento de Vanessa de salir con alguien inferior. Dejó que las risas aumentaran. Honestamente, cariño, el proyecto de ciencias sociales va muy bien. Verte rebajarte de nivel ha sido una inspiración para todos nosotros. La habitación estalló en carcajadas. Risas reales, fáciles y cálidas. La risa de personas que se habían contado esta broma mutuamente 100 veces en un chat grupal y estaban emocionadas de finalmente decirla en voz alta. Brad levantó su copa más alto que nadie. Por la experiencia de aprendizaje. La mujer a su lado, cuyo nombre nunca entendí, se inclinó y me dijo, mirándome directamente, en serio, bien por ti por intentarlo. La mayoría de las chicas no lo harían. 12 copas comenzaron a levantarse y me giré para mirar a Vanessa. Esto era todo. La única razón por la que había venido. Una palabra. Eso era todo lo que habría necesitado. ¿Basta?
Mi nombre. Eso no es gracioso. Cualquier cosa. También le di tiempo. De hecho, lo conté porque algún oficinista frío en el fondo de mi cabeza estaba guardando el recibo. 1 segundo, 2, 3 segundos completos. Con el brindis de su mejor amiga flotando en el aire y todas las copas en la habitación a medio camino de las bocas, ella levantó su vino. Le sonrió a la habitación, con la misma pequeña sonrisa que le había dedicado a su servilleta tantas noches, y no dijo nada. Los eligió a ellos justo allí delante de mí. Eligió a la multitud en lugar del hombre sentado a su lado, y lo hizo sin el más mínimo esfuerzo. Así que se lo puse fácil. Dejé mi copa llena, intacta, y me puse de pie. Sin prisas, sin hacer ruido. Al principio la habitación ni siquiera se dio cuenta. Todavía se estaban riendo. Metí la mano en mi chaqueta, conté 3 billetes de 20 y uno de 10 para pagar mi parte de una comida que apenas había tocado, y dejé los billetes planos sobre el mantel blanco, alisándolos una vez con 2 dedos. Las risas comenzaron a apagarse cuando vieron que yo estaba de pie. Los miré a todos desde el extremo de la mesa y luego a Lauren, que todavía sostenía su copa en el aire, y lo dije claramente, con la voz calmada que uso cuando un trabajo está terminado y no queda nada por discutir: tienes razón. El experimento ha terminado. Luego miré a Vanessa por una última vez. Gracias por la experiencia de aprendizaje. Empujé mi silla hacia la mesa. No dejo desorden. Incluso en ese momento, y salí de ese salón privado hacia el frío sin levantar la voz ni una sola vez. Detrás de mí, por primera vez en toda la noche, la mesa estaba completamente en silencio. Finalmente no tenían nada que decir y podían quedarse con la cuenta. Todo comenzó incluso antes de que llegara a casa. Para cuando me estacioné en mi propio camino de entrada, en la casa que ella nunca había visto, mi teléfono había vibrado tantas veces que lo puse boca abajo. A la mañana siguiente, conté 26 mensajes de texto, 19 llamadas perdidas, todos de Vanessa. Todos entre las 9 de esa noche y las 3 de la mañana. Los leí una vez mientras tomaba mi café. Pasaban por todas las tácticas que ella tenía. Primero, darle la vuelta a la situación. Me avergonzaste frente a todos. Luego, minimizarlo. Era una broma. ¿Por qué eres así? Luego, alrededor de la 1 de la mañana, algo que casi sonaba como una disculpa, excepto que seguía tratándose de ella. No puedo creer que me humillaras de esa manera. Ni uno de esos mensajes incluía mi nombre para referirse a mí como algo más que el tipo que arruinó su noche. Uno de los mensajes no era de ella. Era de Lauren. Y me explicaba dónde había empezado todo. Se sentía un poco mal. La frase del experimento de salir con alguien inferior ni siquiera se trataba de mí. Era algo que su propio ex solía decir sobre ella, y ella pensó que era gracioso y lo tomó prestado. Como si eso lo hiciera mejor. Como si enterarme de que el cuchillo era heredado hiciera que el corte doliera menos. No respondía ninguna de las dos. 2 días después, había flores en la puerta de mi casa. Flores de supermercado que ya se estaban marchitando, apoyadas contra la puerta de la casa que construí. La primera cosa suya que alguna vez llegó hasta donde yo realmente vivía. Había una nota escrita a mano escondida entre ellas. Decía que lo sentía. Decía que había sido una cobarde. Decía que el experimento nunca fue lo que realmente sentía. La leí una vez, parado en la terraza que había reconstruido tabla por tabla. Luego dejé las flores donde estaban y entré. Nunca le respondí. La llave de bronce se quedó en el cajón, hecha para una mujer que había necesitado 12 testigos y un ramo de flores agonizante para finalmente pronunciar mi nombre. Hay ciertas puertas de las que simplemente no entregas la llave. Una semana después, un tipo callado de esa cena me envió un mensaje de texto diciendo que yo había hecho lo correcto, que la mesa nunca se recuperó después de que me fui. Lo agradecí, pero no lo necesitaba. Yo ya sabía que el experimento había terminado. Historia 2. Mi esposa me pidió el divorcio. Yo mantuve la calma y días después ella rogó por regresar. ¿Qué cambió? La primera cosa extraña no fue que mi esposa pidiera el divorcio. Fue el mapa.
Yo estaba de pie en la encimera de la cocina intentando doblar un mapa de papel que no nos pertenecía. No era la aplicación de mapas en un teléfono. Era un mapa de papel real arrugado y desgastado con una mancha de café en la esquina y un círculo rojo dibujado alrededor de un pequeño pueblo que ninguno de nosotros había mencionado antes. Lo seguí volteando como si tal vez mi cerebro de repente recordara por qué existía. Nosotros nunca usamos mapas de papel jamás. El mapa estaba en nuestro cajón de basura debajo de bandas elásticas y baterías viejas y cupones vencidos. Solo lo encontré porque el cajón se atascó y yo tiré demasiado fuerte. El mapa se deslizó y se desdobló por sí solo en el piso como si quisiera ser visto. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para sentirme estúpido por mirar. El tiempo suficiente para escuchar los pasos de mi esposa detrás de mí. Ella se congeló cuando lo vio solo por medio segundo. Pero fue suficiente. Eso no es nuestro, dijo ella rápidamente. Demasiado rápidamente. Yo no respondí. Solo la miré y luego ella hizo algo que no había hecho en meses. Ella evitó mis ojos. Ahí fue cuando lo dijo. Creo que deberíamos divorciarnos. Sin preparación, sin explicación, sin emoción. Simplemente lo soltó en la habitación como un plato roto. Recuerdo haber pensado que esa oración no pertenecía allí. Igual que el mapa. Como si algo hubiera sido puesto en mi vida por error. Esperé a que mi pecho explotara, a que mi voz se quebrara, a que mis manos temblaran. Nada de eso pasó. En cambio doblé el mapa cuidadosamente y lentamente como si importara. Está bien, dije. Esa palabra nos sorprendió a ambos. Ella me miró fijamente como si yo hubiera dicho la línea equivocada en una obra de teatro, como si se supusiera que yo debía rogar o discutir o colapsar. Su boca se abrió levemente y luego se cerró de nuevo. ¿Eso es todo?, preguntó ella. Yo me encogí de hombros. Odio haberme encogido de hombros. Se sintió débil. Pequeño. Pero yo no sabía qué más hacer. Siempre he sido ese chico, el silencioso, el que traga las cosas en lugar de escupirlas. Ella asintió lentamente como si acabara de confirmar algo para sí misma. Luego ella caminó hacia la habitación y cerró la puerta. Sin lágrimas y sin gritos. Solo el sonido de un pestillo haciendo clic. Esa noche dormí en el sofá mirando el ventilador del techo, repitiendo el momento en que ella se estremeció cuando vio el mapa. No el divorcio, sino el mapa. A la mañana siguiente ella actuó más ligera, tarareando mientras preparaba el café usando maquillaje que no había tocado en semanas. Ella dijo que se iba por unos días para pensar. Ella no dijo a dónde. Ella no se llevó el mapa. Después de que ella se fue, la casa se sintió extraña. No vacía, sino extraña, como si algo importante hubiera sido removido, pero algo peligroso hubiera sido dejado atrás. Yo seguía viendo ese círculo rojo en mi cabeza. Así que desdoblé el mapa de nuevo. El nombre del pueblo sonaba familiar, pero no de nuestra vida. De algún otro lugar, de algún lugar que yo no podía ubicar. Lo busqué en internet. Mi estómago se encogió. Había solo una razón por la que alguien iría allí en secreto. Una razón por la que circularía en esa área exacta. Una razón por la que esconderían un mapa de papel como si fuera contrabando. Y de repente el divorcio tuvo sentido. 3 días después mi esposa me envió un mensaje de texto. Cometí un error. ¿Podemos hablar? Yo no respondí. En cambio empaqué una maleta y manejé hacia el círculo rojo. No le dije a nadie a dónde iba. Solo doblé el mapa por última vez, lo metí en la guantera y manejé. Yo necesitaba respuestas, no consuelo. En algún lugar entre los neumáticos zumbando y la carretera interminable comencé a preguntarme cuántas mentiras alguien podría decir antes de que su rostro olvide cómo verse honesto. Y cuánto tiempo yo había sido demasiado cobarde para hacer las preguntas correctas. El pueblo era incluso más pequeño de lo que parecía en el mapa. Una estación de servicio, un restaurante con ventanas amarillentas y una franja de casas que todas parecían haber sido construidas el mismo verano en algún momento de los años 70 y nunca actualizadas desde entonces. Estacioné mi auto afuera de un edificio descolorido que decía Motel Alce Blanco. La pintura se estaba pelando.
El letrero de neón de vacantes zumbaba medio encendido como si estuviera intentando susurrar algo. Yo ni siquiera sabía qué estaba buscando. No exactamente. Entré al vestíbulo fingiendo que tenía asuntos que hacer allí. El hombre en el escritorio ni siquiera miró hacia arriba. Él solo pasó una página en su crucigrama y murmuró: ¿necesita una habitación o solo está de paso? Yo dije: en realidad mi esposa se quedó aquí recientemente. Rubia de estatura media. Su nombre es Melanie. Él hizo una pausa y miró hacia arriba. Yo observé su rostro cuidadosamente. Yo no doy información de los huéspedes. Saqué mi teléfono y le mostré una foto. Una que tomamos la Navidad pasada. Yo estaba parpadeando y ella se estaba riendo sosteniendo una copa de vino como si fuéramos la pareja más feliz de la Tierra. Mentiras impresas en píxeles. La expresión del chico cambió apenas, pero estaba ahí. Reconocimiento. Él suspiró. Habitación 7. Juro que no respiré durante 10 segundos completos. Mis piernas se movieron antes de que yo tuviera tiempo para pensar. Caminé directo a la habitación 7. La puerta estaba entreabierta, no abierta, pero tampoco cerrada con llave. Llamé suavemente. Sin respuesta. Luego empujé. La habitación olía a perfume sobrante y mentiras. La cama estaba hecha, pero las almohadas estaban hundidas como si alguien acabara de estar allí. Había 2 vasos en la mesa de noche. Uno todavía tenía lápiz labial en el borde. Su tono. Su tono exacto. Mis manos empezaron a temblar. Yo no estaba enojado. Todavía no. Yo estaba humillado, como si hubiera subido a un escenario a la mitad de una obra de teatro en la que yo pensaba que era el protagonista solo para darme cuenta de que yo solo era el personaje de fondo. Y luego lo vi. Una bolsa de lona. La de ella muy abierta. Adentro había ropa, un cargador y una camisa de franela doblada que no era mía. Y Dios desearía estar mintiendo. Una imagen de ultrasonido impresa. 8 semanas. Tropecé hacia atrás casi cayendo sobre el borde de la alfombra. Se sintió como si mis pulmones dejaran de funcionar, como si el aire en esa habitación hubiera sido alquilado también. Y ahora alguien lo estaba recuperando. Y luego escuché una voz desde afuera de la ventana, la voz de un hombre riendo acercándose. Entré en pánico. Yo ni siquiera sabía por qué. Yo no estaba haciendo nada malo, pero algo primitivo en mí simplemente sabía que yo no debía estar allí cuando ellos regresaran. Así que agarré la foto, solo el ultrasonido, y me escabullí por la parte de atrás como un ladrón con el corazón roto. Me subí a mi auto y manejé hasta que el pueblo desapareció detrás de mí. Yo no sabía que dolía más si que ella estuviera embarazada o que ni siquiera se molestara en decírmelo antes de solicitar el divorcio. 3 horas después recibí un mensaje de voz de ella. Sean, creo que cometí un error. ¿Podemos hablar, por favor? Ella no mencionó el pueblo, ni el motel, ni el mapa, ni el ultrasonido. Solo un error. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo. Ella no se arrepentía de lo que hizo. Ella se arrepentía de que yo me enterara. Yo no respondí su mensaje de voz. No de inmediato. Lo dejé reposar en mi bandeja de entrada como una herida que yo no quería tocar. Cada parte de mí quería gritarle. Preguntar quién era el padre. ¿Por qué ella no me dijo cuánto tiempo había estado durmiendo a mi lado mientras soñaba con alguien más? Pero en cambio hice lo que siempre hacía. Esperé. Dejé que el silencio hablara primero. Ella apareció la noche siguiente sin llamar. Escuché su auto entrar en el camino de entrada y me senté allí como un idiota en el sofá mirando mi propio reflejo en la pantalla negra de la televisión, sosteniendo la foto del ultrasonido como si pudiera disolverse si yo la agarraba con suficiente fuerza. Ni siquiera me levanté cuando escuché la llave en la cerradura. Ella todavía tenía una. Yo no la había cambiado. La puerta se abrió. Ella entró con el maquillaje corrido y el cabello recogido hacia atrás como si se hubiera apresurado a llegar aquí, lo cual era insultante, como si el exceso de velocidad compensara semanas de engaño. Sean, dijo ella con la voz quebrada como si yo debiera sentir pena por ella. Yo no hablé. Yo no me moví.
Ella se quedó allí retorciendo sus manos como una colegiala atrapada haciendo trampa en un examen. Yo cometí un error. Yo incliné la cabeza. ¿Cuál de todos? Sus ojos se clavaron en mis manos. Ella vio el ultrasonido. Su rostro se congeló. Tú revisaste mis cosas. Finalmente me reí. Amargo. Hueco. Por eso estás enojada. Ella empezó a llorar. Llorando a mares. Los hombros temblando, la voz quebrada, el rímel corriendo. Y tal vez una parte de mí, la parte débil, quería consolarla. Pero no lo hice. Solo observé como un extraño mirando una obra de teatro. Sean, dijo ella dando un paso adelante. Por favor, déjame explicarte. Yo encontré el motel. Vi la bolsa. Escuché su voz. Tragué saliva con dificultad. No me insultes fingiendo que solo fue un error. Tú hiciste planes. Ella dejó caer la cabeza entre las manos y colapsó en el piso. No sabía cómo decírtelo. No planeé enamorarme de él. Simplemente pasó. Dios, esa palabra de nuevo. Pasó. Como si fuera el clima. Como si ella tropezara y cayera en la habitación de motel de alguien y se quedara por un fin de semana. No dije nada por mucho tiempo. Ella finalmente susurró. No es de él. El bebé no es de él. Me congelé. Eso era una mentira. ¿O no lo era? Yo no lo sabía. Ya no podía distinguirlo. Ella había cruzado tantas líneas que incluso su voz sonaba como la de una extraña. Ella continuó. Me confundí. Me sentí ignorada. Me sentía sola. Tú dejaste de mirarme como solías hacerlo. Pensé que tal vez alguien más te haría sentir vista. Yo estallé. Ella asintió. Así que quemaste toda nuestra vida por alguien que te hizo sentir vista en una habitación de hotel. Me puse de pie. Mis piernas se sentían como gelatina, pero me obligué a levantarme. Tú me dejaste en las cenizas. No pediste terapia. No pediste tiempo. Pediste un divorcio. Querías libertad. Así que no llores ahora, que no se siente de la forma que imaginaste. Ella se acercó a mí. Di un paso atrás y ahí fue cuando me di cuenta de que yo no estaba llorando. Yo ni siquiera estaba enojado ya. Yo había terminado. Saqué un pequeño sobre de mi bolsillo y lo puse en la mesa. Ella lo miró como si fuera radiactivo. ¿Qué es esto?, susurró ella. Instrucciones. Querías un divorcio. Te lo estoy dando con todo. Sin disputa. Te quedas con la casa, el auto, todo. Ella parecía atónita. ¿Por qué? Porque quiero que tengas exactamente lo que creíste que querías. Y luego subí las escaleras, agarré una maleta que había empacado hace 2 noches y pasé junto a ella sin decir otra palabra. Ella se quedó allí congelada, todavía llorando, susurrando mi nombre como si fuera algún tipo de hechizo que pudiera retroceder el tiempo. Pero no miré atrás y no me sentí culpable porque finalmente me di cuenta de algo. No puedes salvar a alguien que encendió el fuego y te entregó el fósforo. Pensé que eso era todo. Pensé que salir de la casa con una maleta sería el final de la historia. Que ella lloraría, se enfurruñaría y tal vez enviaría algunos mensajes de texto llenos de culpa y eventualmente desaparecería en la vida que ella eligió sobre mí. Imaginé silencio, cierre, una ruptura limpia. En cambio fui seguido. La primera vez que lo noté yo llevaba 2 días quedándome en un motel barato de carretera a unas 40 millas del pueblo. No era un lugar donde alguien me buscaría. Nadie sabía que yo estaba allí, ni siquiera mi hermano. Necesitaba distancia y espacio para respirar, para pensar qué significaba siquiera empezar de nuevo. Pero esa noche, al regresar de buscar comida, vi una camioneta negra en el estacionamiento. Ventanas polarizadas, motor encendido. Nada raro por sí solo, excepto que vi la misma camioneta más temprano esa mañana cuando salí de la estación de servicio 2 pueblos atrás. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero luego apareció de nuevo al día siguiente. Diferente ubicación, diferente hora, mismo vehículo, mismo maldito zumbido del motor en ralentí, demasiado tiempo sin razón.
Y luego lo entendí. Él me estaba observando. No ella. No alguien de mi vida. El hombre cuya voz escuché afuera de la habitación 7. No sé cómo lo supe. Simplemente lo sentí. La forma en que el tipo nunca salió y nunca se acercó. Solo rondaba en el borde de mi nueva soledad como una sombra. No me la podía quitar de encima. Esa noche no dormí. Mantuve todas las luces apagadas en la habitación del motel y me senté junto a la ventana como un perdedor paranoico con el corazón acelerado cada vez que pasaba un auto. Alrededor de las 2:14 de la mañana vi la camioneta de nuevo. Estacionada al otro lado de la calle esta vez. Sin faros, solo sentada allí como una amenaza. Nadie tuvo que decirlo en voz alta. Mi teléfono zumbó. Era Melanie. ¿Estás bien? ¿Has notado algo extraño? Casi lanzo el teléfono al otro lado de la habitación. Ahora ella pregunta. Después de que desaparecí sin pelear. Ahora ella decide estar preocupada. No respondí. Ella llamó. No contesté. Un minuto después otro mensaje. Por favor, devuélveme la llamada. No te conté todo. Él no es quien tú crees que es. Eso envió escalofríos por mi columna vertebral. Miré la pantalla. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada, pero no pude presionarlo. En cambio hice algo estúpido, algo emocional, algo que honestamente podría haberme lastimado. Salí afuera. El aire estaba helado. Ni siquiera tomé una chaqueta. Simplemente crucé furioso el estacionamiento descalzo en camiseta hacia la camioneta. En el momento en que estuve a unos 10 pies el motor rugió a la vida y los faros brillaron en mi rostro. Levanté las manos como un idiota protegiendo mis ojos gritando. ¿Qué quieres? Sin respuesta, ninguna ventana bajando, solo ese motor zumbando. Y luego la camioneta aceleró. No rápido, solo deliberadamente, como si hubiera visto lo que necesitaba. Cuando regresé a la habitación finalmente llamé a Melanie. Necesitaba saber qué diablos estaba pasando. Ella respondió al instante. Shaun, estás a salvo. Dime quién es él. Silencio. Luego habló. Su nombre es Curtis. Salimos cuando yo tenía 20. Yo rompí con él. Él no lo hizo. Mi sangre se heló. Tú dijiste que él era solo un chico del trabajo. Mentí. Pensé que podía manejarlo. Pero cuando le conté sobre el bebé. Se lo dijiste a él antes que a mí, la interrumpí con la voz quebrada. Melanie, ¿en qué diablos estabas pensando? No sabía que era tuyo, dijo ella suavemente. Tenía miedo. Y cuando le dije que podría no ser de él, cambió. Me hundí en el piso con el corazón latiendo con fuerza. ¿Crees que él me está siguiendo? Sé que lo hace, susurró ella. Él preguntó si yo te había dicho dónde estaba el motel. Él conocía tu nombre, tu horario. Shaun, él no solo está enojado. Él está obsesionado. Miré la puerta cerrada con llave como si pudiera mantener el peligro afuera solo por existir. Él no se va a detener, dijo ella. No a menos que nosotros hagamos algo. Solté una risa amarga. ¿Nosotros? Ella vaciló. Sé que no lo merezco, pero si alguna vez me amaste, por favor no manejes esto solo. Colgué. Y esa noche, por primera vez desde que ella pidió el divorcio, me di cuenta de algo horrible. Esto ya no era solo una traición. Era una trampa que no vi venir. Salí del motel al amanecer. Ni siquiera me duché. Solo tiré mis cosas en el maletero, lo cerré de golpe y manejé. Sin sistema de posicionamiento global, sin destino. Solo quería distancia entre mí y esa camioneta. Cada auto detrás de mí se sentía como si pudiera ser él. Cada giro que hacía me sentía observado. Pero alrededor de media mañana me detuve en una parada de descanso. Estaba exhausto y alterado al mismo tiempo, con las manos temblando en el volante. Me bajé para estirarme, caminé alrededor del auto una vez, 2 veces, y ahí fue cuando lo vi. Un trozo de papel doblado metido debajo de mi limpiaparabrisas.
Mi estómago se encogió. Miré a mi alrededor. Lote vacío. Solo un camión grande estacionado a lo lejos. Motor encendido. Desdoblé el papel lentamente. Mi nombre estaba escrito en el exterior. Sean. Adentro 2 palabras. Debiste haberte quedado. Eso es todo lo que decía. Sin firma, sin número. Pero la letra era agresiva. Como si cada letra hubiera sido tallada con presión. Como si quienquiera que lo hubiera escrito apenas estuviera manteniendo el control. Lo arrugué instintivamente, pero luego me detuve. ¿Qué iba a hacer? Fingir que esto no estaba pasando. Llamé a Melanie. Recibí una nota, dije. En el segundo en que ella respondió se quedó callada por un momento. Entonces él sabe que te fuiste del pueblo. No me digas. Voy a llamar a la policía. ¿De qué servirá eso? Espeté. Me dijiste que saliste con él. ¿Es peligroso o no? No lo sé, susurró ella. Él es calculador. Él no grita ni amenaza. Él simplemente aparece. Exhalé temblorosamente. ¿Entonces por qué arrastrarme a esto? ¿Por qué dejar que me entere de esta manera? No pensé que te seguiría, dijo ella. Pensé que si te dejaba ir te estaría protegiendo. Me reí amargamente. ¿Querías un divorcio para protegerme? ¿Te estás escuchando a ti misma? Ella no respondió. Así que colgué de nuevo. Ya no quería sus respuestas. Quería una solución. Quería que esto terminara. Y en el fondo estaba empezando a darme cuenta de algo que aún no me había admitido a mí mismo. Esto ya no se trataba solo de traición. Se trataba de supervivencia. Y en algún lugar y de alguna manera él siempre estaba un paso adelante. Pensé que tal vez podría huir de esto. Solo manejar lo suficientemente lejos, pensar lo suficientemente rápido, mantenerme lo suficientemente alerta y de alguna manera deshacerme de él. Pero cuando finalmente regresé a la casa para recoger el resto de mis cosas me di cuenta de que no solo me habían seguido. Me habían cazado. En el momento en que crucé la puerta principal supe que algo andaba mal. El aire se sentía extraño. No frío, no cálido, quieto, como si hubiera estado conteniendo la respiración. La cerradura no estaba rota, pero la puerta se sentía más ligera. Y cuando entré lo noté de inmediato. La luz del pasillo de arriba estaba encendida. Yo nunca dejo esa luz encendida. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro reaccionara. Caminé lentamente por la sala de estar con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El perchero estaba ligeramente inclinado como si lo hubieran golpeado. El marco de fotos de la esquina estaba ladeado. Pequeñas cosas, cosas estúpidas, cosas que nunca notarías a menos que esta fuera tu casa. Y eso es lo que lo hacía peor. Quienquiera que hubiera estado aquí me conocía. Subí las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. Mi mano temblaba mientras alcanzaba la puerta del dormitorio. Estaba abierta de par en par, la cama intacta. Pero algo andaba mal. Entonces lo vi en la almohada. Mi almohada. Un collar de plata. No era de Melanie. Era mío. Bueno, solía serlo. No lo había usado en años. Fue un regalo de mi difunto padre. Se rompió un día mientras limpiaba el garaje y juré que lo había perdido. Lo busqué durante horas y días. Lloré como un idiota cuando no pude encontrarlo. Pensé que se había ido para siempre y ahora estaba en mi almohada, pulido, limpio, colocado. Salí lentamente de la habitación aterrorizado de tocar cualquier cosa. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Había estado él aquí mientras yo no estaba observando? ¿Lo recuperó entonces? ¿Ha estado sucediendo esto por más tiempo del que me di cuenta? En la planta baja llamé a la policía. Vinieron, tomaron un informe y revisaron el lugar. Sin señales de entrada forzadas, sin huellas dactilares y sin imágenes de la cámara de la puerta del vecino, porque por supuesto se había desconectado por mantenimiento hace 2 días. Conveniente. El oficial dijo que podría haber sido una broma. Un amigo molestándome.
Yo quería gritar. En cambio asentí como un buen y pequeño ciudadano y esperé a que se fueran. Tan pronto como se fueron llamé a Melanie de nuevo. Ella respondió al primer tono. Él ha estado en la casa, dije. Dejó algo personal. Él sabía dónde estaba. Él sabía qué importaba. Ella se quedó callada por tanto tiempo. Pensé que la llamada se había caído. Luego susurró. Hay algo que no te dije. Por supuesto que lo había. No solo salí con él, dijo ella. Estuve con él antes que tú. Como años antes de que terminara, pero él nunca realmente me dejó ir. Solía aparecer en mi apartamento y dejar regalos en el porche, flores, joyas y notas. Al principio era dulce, luego fue inquietante. ¿Y no pensaste en mencionar esto antes de que él estuviera en mi maldita casa? Pensé que había terminado, espetó ella. Pensé que si no me involucraba él se detendría. Lo hizo por un tiempo. Luego, cuando nos reconectamos en mi trabajo el año pasado, actuó normal. Dijo que estaba en terapia. Dijo que había cambiado. Le creí. Por supuesto que lo hizo. Melanie, dije en voz baja. ¿Entiendes lo que has traído a mi vida? ¿A nuestra vida? Él ya no solo está obsesionado contigo. Él me tiene en la mira. Lo sé, susurró ella. Por eso tengo miedo. Miré alrededor de la casa sintiendo de repente que ya no me pertenecía. Cada sombra se sentía sospechosa. Cada ventana parecía vulnerable. Entonces tenemos que dejar de fingir que esto se trata de un matrimonio fallido, dije. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no se trata solo de traición. Esto es la guerra. Y por más loco que sonara, ya no estaba hablando de solo defenderme. Yo quería que él también se sintiera cazado. No dormí esa noche. No pude. Pasé horas sentado en la oscuridad mirando la puerta del dormitorio con un bate de béisbol en mi regazo. Y Winston, nuestro perro perdiguero dorado, acurrucado a mis pies como si supiera que ya no solo estábamos cuidando una casa. Estábamos cuidando una verdad que alguien más estaba intentando borrar. Ese collar en mi almohada lo había cambiado todo. Era demasiado íntimo, demasiado personal. Esto no era solo un exceloso merodeando. Esto era un mensaje. Sé dónde duermes. Sé lo que te importa y no he terminado. Así que tomé una decisión. Si este tipo quería jugar juegos, estaba bien. Yo jugaría también. A la mañana siguiente me mudé de nuevo a la casa. No se lo dije a nadie. Ni a Melanie, ni a mi hermano, ni siquiera a los vecinos. Estacioné a 2 cuadras de distancia y entré por la parte de atrás, cubrí las ventanas y dejé las luces apagadas. Incluso instalé una cámara barata con sensor de movimiento que compré en la ferretería. No era lujosa, pero al menos me alertaría si algo se movía en las puertas o ventanas. Luego esperé. 2 noches nada. Pero en la tercera noche, justo pasadas las 2 de la mañana, mi teléfono zumbó. Movimiento detectado. Puerta trasera. No entré en pánico. No me moví. Me quedé exactamente donde estaba, en el piso del pasillo oscuro. Justo fuera de la vista. Bate listo. Pasos. Lentos. Cuidadosos. Más cerca. Luego silencio. Contuve la respiración. Cada segundo se estiraba como elástico. A un sonido equivocado de romperse. Luego un susurro atravesó la casa. No era su voz. Era la de ella. Shaun. Me congelé. Ella no debía estar aquí. Shaun, ¿estás en casa? Soy yo, Melanie. Salí lentamente. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Ella casi saltó. No pensé que regresarías. Tuve un presentimiento extraño. No podía dormir. Pensé que tal vez si él me estaba observando vendría aquí. Miré más allá de ella. No hay auto en el camino de entrada. ¿Cómo llegaste aquí? Caminé. Estacioné a la vuelta de la cuadra. Exactamente como yo lo había hecho. Entrecerré los ojos.
Me dijiste que tenías miedo. Me dijiste que me mantuviera alejado. Ahora apareces a las 2 de la mañana sin previo aviso. Ella tragó saliva. Necesitaba verte. Sus manos estaban temblando. Ella no estaba mintiendo, pero tampoco estaba diciendo toda la verdad. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo. Un teléfono que no era de ella. Me lo entregó desbloqueado. Shaun se lo robé a él. Lo miré fijamente. El fondo era una foto de ella de hace años. Reflejos rubios preeminentes, camiseta sin mangas, bronceado de verano. Se veía tan joven que me dolió el pecho. Lo tomé mientras él estaba en la ducha. Ni siquiera sé si ya sabe que no está. Todavía estás con él, dije alzando la voz. No quiero decir que me quedé unas noches para mantenerlo tranquilo, para distraerlo. Parpadeé hacia ella como si estuviera hablando otro idioma. Te usaste a ti misma como cebo. No sabía qué más hacer. Revisé los mensajes, correos electrónicos, notas y luego lo encontré. Una carpeta etiquetada como Shaun. Docenas de fotos mías paseando a Winston, poniendo gasolina, durmiendo en el motel y de pie dentro de mi propia casa a través de la ventana de la sala de estar. Algunas tomadas hace semanas, algunas tomadas hace días, algunas desde ángulos que lo dejaban claro. Él había estado adentro más de una vez. Mis rodillas cedieron y me senté pesadamente en el escalón inferior. Melanie se sentó a mi lado en silencio. Ella susurró. Él ha estado planeando algo. No sé qué, pero ya no se trata solo de mí. Ella tenía razón. Esto no era solo obsesión. Era una campaña y yo era la pieza final. No dormí después de ver esa carpeta. Ni siquiera me moví por un rato. Solo me senté allí en la escalera con Melanie a mi lado. Ese teléfono robado aún brillando en mi mano. Las fotos no solo eran espeluznantes. Eran estratégicas. Él había estado catalogando mis rutinas, mis expresiones, mis silencios, como si yo fuera un proyecto, un rompecabezas. Pero la peor parte es que él siempre sabía cuando yo no estaba mirando. No sé cuánto tiempo estuvimos sentados así sin hablar. Eventualmente Melanie susurró. Deberíamos ir a la policía de nuevo. Con este teléfono ellos tendrán suficiente. Y por una vez ella tenía razón. Esto ya no era paranoia. Esto era evidencia. Condujimos a la estación antes del amanecer, entregamos el teléfono y archivamos todo. Nombres, fechas, amenazas y avistamientos. El oficial con el que hablamos no se encogió de hombros esta vez. Él llamó a un detective. Y cuando abrieron la galería y vieron lo cerca que este tipo había estado de mí, de nosotros, dejaron de fingir que era un exceloso jugando juegos mentales. Tomó 2 días tranquilos y pesados. Luego llegó la llamada. Lo arrestaron afuera de una tienda de comestibles a 3 pueblos de distancia. Él todavía tenía la llave duplicada de la casa que Melanie pensó que había perdido el verano pasado. Y dentro de su auto un segundo teléfono con notas de voz y grabaciones. Una de ellas era de la noche en que ella me pidió el divorcio. Él ni siquiera se defendió, decía la voz de ella en la grabación. Él solo dijo está bien. Él había estado escuchando tal vez durante semanas. No voy a mentir. Escuchar eso me aplastó de una manera diferente. Saber que nuestro dolor privado había sido entretenimiento para alguien hizo que cada momento se sintiera contaminado. Pero extrañamente también me dio claridad. Yo no estaba loco. Yo no estaba exagerando. Había sabido que algo andaba mal todo el tiempo y finalmente había confiado en ese instinto. Curtis se declaró culpable de allanamiento, acecho y posesión de equipo de vigilancia con intención criminal. Todavía están acumulando cargos. Él se irá por mucho tiempo. Melanie intentó hacer las paces. Se disculpó más veces de las que pude contar. Preguntó si todavía había una versión de nosotros que pudiera existir después de todo esto. Le dije la verdad. No. Demasiado daño, demasiado silencio, demasiadas opciones que ella tomó en las que yo nunca tuve voz. Pero no fui cruel al respecto. Lo dije con delicadeza. Y por una vez ella lo aceptó. Arreglamos el divorcio en papel el mes siguiente.
Ella se quedó con la casa. Yo ya no la quería. Me mudé a 2 pueblos de distancia y conseguí un lugar nuevo, nada lujoso, solo tranquilo, seguro y mío. Y por primera vez en años comencé a dormir toda la noche sin revisar las cerraduras 2 veces. No más mensajes de texto anónimos, no más autos estacionados en la calle. No más miradas frías a través de la mesa de la cena. Solo paz. Winston está conmigo roncando a los pies de mi cama todas las noches como un recordatorio viviente de que no todo lo que se quedó en mi vida estaba roto. Todavía pienso en ello a veces, la forma en que el amor puede pudrirse en silencio. Como la traición no siempre se ve como lápiz labial en un cuello. A veces es solo alguien dándole tu nombre a una persona que nunca debió tenerlo. Pero logré salir y ya no miro sobre mi hombro porque finalmente estoy mirando hacia adelante.